Hola, este video tiene por finalidad explicar algunos ejercicios de oscilaciones. Entonces vamos a partir con el ejemplo uno y nos dice lo siguiente, miren, un péndulo simple efectúa 20 oscilaciones, que también lo podríamos representar como ciclos, en un tiempo de 10 segundos. Entonces nos preguntan aquí calcular la frecuencia y calcular el periodo de este péndulo simple. Entonces aquí aparece el dibujo. Nosotros tenemos un dibujo en este sector. En esta parte de aquí tenemos el dibujo. Entonces el péndulo se suelta desde este punto de aquí, avanza, pasa por el punto de equilibrio, sigue avanzando, llega al otro extremo, ahí, y después regresa y llega hasta ahí. Y ahí tendríamos un ciclo. Entonces, vamos a anotar nuestros datos, en este caso los vamos a destacar. Tenemos el número de ciclos, fueron 20 ciclos. Aquí ciclo lo vamos a representar con la letra C. Lo hago esto para facilitar ahí, para comprender un poco el desarrollo, más que nada, ¿ya? El tiempo determinado, en este caso, son 10 segundos, que es el tiempo que demoró en completar esos 20 ciclos. Es como que yo los suelto el péndulo, voy contando el número de oscilaciones o el número de ciclos y con un cronómetro voy registrando el tiempo que demora. Entonces, vamos a utilizar la expresión que me permite a mí calcular la frecuencia, número de ciclos partido por un tiempo determinado. Entonces, reemplazando los valores, utilizamos los 20 ciclos y lo divido por 10 segundos, realizamos las operaciones correspondientes. No olvidar primero siempre los números, eso nos da una división y el resultado es 2 y ciclos partido por segundo, eso es hertz. Entonces nuestro resultado es la frecuencia de este péndulo es 2 hertz. Y como siempre, nosotros tenemos que explicar qué significa, qué fue lo que calculamos. No solamente quedarnos con el número, sino que comprender qué significa eso y utilizar los conceptos de oscilación, ciclos, segundos, la unidad de frecuencia, hertz. Entonces interpretar con palabras qué significa. Ahí yo dejo un registro de que entiendo lo que estoy calculando. Entonces estos 2 hertz lo puedo escribir 2 ciclos en un tiempo de un segundo. Entonces ahí escribo, en un tiempo de un segundo, el péndulo en este caso efectúa 2 ciclos, el péndulo, ¿ves? En un tiempo de un segundo, efectúa 2 ciclos. En un tiempo de un segundo, efectúa 2 ciclos este péndulo. Y esa es la interpretación, eso fue lo que nosotros calculamos. En el caso de que nos pedían calcular la frecuencia. Aquí voy a hacer un paréntesis y voy a explicar y recordar el concepto de amplitud. Cuando explicamos en el video de oscilaciones, en la parte de contenidos, nosotros dijimos, mire, la amplitud es el desplazamiento máximo, en este caso del péndulo aquí, con respecto al punto de equilibrio. Entonces yo tomo el péndulo y lo desplazo, ¿ven? Lo desplazo, lo saco de la posición de equilibrio y lo llevo a esa posición. Esa es la posición máxima y ahí tendríamos la amplitud, ¿ven? Este tramo de aquí nos daría el valor de la amplitud. Ahí yo tendría que ver cuánto yo lo desplazo,
cuántos centímetros, por poner un ejemplo, ahí lo podría. Al soltarlo, avanza, como ya vimos aquí, avanza, pasa por la posición de equilibrio, 0, posición de equilibrio, y ahora se viene al otro lado, avanza, como no hay pérdida de energía, llega al mismo sector, vamos a considerar situación ideal, y recorrió, se desplazó lo mismo, pero en sentido contrario. Entonces aquí tendría el valor negativo de la amplitud. Y después regresa, ¿ven? Nuevamente vuelve a pasar por la posición de equilibrio hasta que llega al lugar donde se soltó. Entonces este tramo desde la posición de equilibrio hasta este otro extremo recibe el nombre de amplitud. Es el desplazamiento máximo. En este caso se desplazó el péndulo con respecto a la posición de equilibrio. Este desplazamiento fue en forma horizontal. También alguien podría preguntar, pero ¿puede o existe la posibilidad que pueda haber una amplitud en términos vertical? Entonces aquí nosotros podríamos tener un resorte, por ejemplo, un resorte ahí y tener amarrado algo ahí. Entonces el resorte yo lo podría tomar el objeto y desplazarlo hacia abajo ahí y después se devolvería. Y entonces ahí se empezará a devolver y va a empezar a oscilar de esa forma. Entonces aquí tengo el punto de equilibrio, el desplazamiento máximo llegaría hasta aquí y eso es la amplitud. Hacia arriba, vean, se desplaza y después pasa por el punto de equilibrio, llega hasta abajo y ahí tendría el desplazamiento máximo, pero negativo, ¿ven? Entonces aquí también tendríamos el concepto de amplitud, pero del punto de vista vertical. Aquí lo tenemos del punto de vista horizontal, en este caso, del péndulo. Entonces me interesa ahí explicar el concepto de amplitud, desplazamiento máximo con respecto al punto de equilibrio. Una vez cerrado este paréntesis, vamos a continuar con el ejercicio y vamos a calcular el periodo. El periodo es 1 partido por la frecuencia. Entonces aquí tenemos un ciclo y lo divido por el valor de la frecuencia, que en este caso eran 2 Hz. A realizar esta división, llegamos al resultado de 0,5 y ciclos partido por segundo, ciclo partido por Hertz, vean aquí, ciclo partido por Hertz, nos da esta unidad de segundo. Como el periodo es un tiempo, tiene que estar expresado en segundos. Ahora, vamos a realizar la siguiente pregunta. Unidad. Ciclos lo divido por Hertz. Y aquí hago la pregunta. ¿Cómo llegamos a segundo? Vamos a realizar el procedimiento. Entonces aquí colocamos ciclos, lo divido por Hertz, pero yo sé que Hertz es ciclos partido por segundo. Ahora necesito escribirlo de esta forma, ¿ven? Necesito escribirlo de esta forma y lo escribo aquí. Entonces tengo esta división. Entonces, ¿qué hago? Transformo en multiplicación ciclos por, y lo que está abajo, en el denominador, lo doy vuelta y queda segundo partido por ciclos. Y ahora debo simplificar y llegamos a la unidad. Esta es la forma de obtener la unidad de segundo. Entonces ahora nosotros tendríamos que interpretar con palabras qué significa este valor. Entonces nos dice, mire, en un tiempo de 0,5 segundos, el péndulo efectúa un ciclo. Recuerden que el periodo es el tiempo que demora, en este caso el péndulo, en completar un ciclo. Y aquí tendríamos la respuesta a la pregunta del periodo que estaba marcada aquí, está marcada de esta forma.
Y con esto terminamos el primer ejemplo. Si avanzamos, entonces ahora nos dice, mire, ejemplo número 2. Nuevamente estos temas los vamos a tratar con un péndulo. Entonces dice ahí, un péndulo simple efectúa, aquí nos dan nuevamente el número de ciclos, fueron 2 ciclos, en un tiempo determinado, en este caso 4 segundos. Entonces nos preguntan calcular la frecuencia y el periodo. Entonces anotamos aquí nuestros datos, aquí podríamos colocar datos, número de ciclos, 2 ciclos. ¿Cuánto tiempo demoró? 4 segundos. Tenemos nuestra expresión matemática. Aquí tenemos número de ciclos partido por el tiempo determinado. Entonces nos quedan 2 ciclos partido por 4 segundos. Nuevamente realizamos nuestra operación, nos dio 0,5 y ciclos partido por segundo ya sabemos que es hertz. Y este es el resultado. Nuevamente vamos a interpretar, ¿ven? Tenemos que interpretar este valor. ¿Qué significa? Para eso utilizo la definición. Entonces digo 0,5 ciclos lo divido en un tiempo de 1 segundo. Entonces ahora esto lo escribo con palabras y queda en un tiempo de 1 segundo, vean, en un tiempo de 1 segundo, el péndulo efectúa 0,5 ciclos. En un tiempo de 1 segundo, vean, aquí marco, aquí, vean, hago referencia a esto. En un tiempo de 1 segundo, el péndulo efectúa, ¿cuántos ciclos? 0,5. Entonces ahora yo quiero imaginar y ver cómo lo puedo explicar esto también de otra forma. Entonces aplico aquí un dibujo. Vamos a escribir un dibujo. Entonces aquí escribo aquí, vean, acá tengo el péndulo al inicio, 0 ciclos porque va a partir de ahí, lo suelto, avanza, llegó a este extremo, ¿ven? Ya al llegar a este extremo lleva 0,5 ciclos. ¿Y cuánto tiempo demoró? 1 segundo. En ese tramo. Después regresa, completa la otra mitad, vean, completa la otra mitad, llegó al punto de inicio, ahí completa el ciclo y por supuesto como en el tramo de regreso se demora 1 segundo, entonces ahora el tiempo en llegar a la posición inicial fueron 2 segundos y eso equivale al periodo. Entonces, ¿cuánto es el periodo en este caso? 2 segundos, que es el tiempo en completar un ciclo. Y también logramos explicar también la frecuencia, que es 0,5 Hz, que significa qué cosa, que en un tiempo de 1 segundo efectúa la mitad de un ciclo. Ahora, si avanzamos, nos preguntan, vamos a calcular el periodo a través de la parte matemática. Nosotros, al explicar con palabras la frecuencia, también calculamos así en forma mental el periodo. Ahora lo que vamos a hacer es calcular los términos matemáticos. Entonces tenemos, utilizando esta fórmula que está aquí, un ciclo y abajo reemplazo por 0,5, que es la frecuencia, hago la división y llego al resultado que el periodo, ¿cuánto es? 2 segundos. Entonces, ¿qué significa? En un tiempo de 2 segundos, el péndulo efectúa ¿cuánto? Un ciclo. Lo que habíamos identificado a través de este dibujo. Parte de 0, avanza 0,5 ciclos, se demora 1 segundo y después regresa y completa el ciclo
y al completar el ciclo se demora un tiempo de 2 segundos. Entonces aquí podemos explicar tanto el concepto de frecuencia como el concepto de periodo. Lo calculamos, se interpreta con palabras y también lo podríamos explicar con un dibujo. Y la gracia que tiene esto es que podemos nosotros dibujar el péndulo y, y observar a través del dibujo en qué parte, en qué lugar está a medida que va avanzando el tiempo, en qué posición se encuentra, hasta que regresa a la posición inicial. Vamos a avanzar ahora al ejemplo número 3. Entonces acá dice, un péndulo simple efectúa 3 ciclos en un tiempo de 1 segundo. Entonces la primera pregunta es calcular su frecuencia. Entonces ya sabemos, nosotros tenemos este valor, número de ciclos 3, tiempo determinado 1 segundo, realizamos la división, no olvidar siempre los números. Yo prefiero seguir ese orden, primero realizar la división de los números. Ustedes lo pueden ingresar a la calculadora. Nos dio 3 y después la unidad, en este caso Hz. Entonces la frecuencia es 3 Hz de este péndulo. Después nos preguntan, calcular el número de ciclos en un tiempo de 9 segundos. ¿Qué quiere decir? Vamos a soltar este péndulo y vamos a registrar un tiempo de 9 segundos y nos preguntamos, ¿cuántos ciclos efectuó este péndulo en este tiempo? Entonces aquí nosotros tenemos la fórmula que está aquí y debemos calcular esto. Y aquí yo utilizo la palabra, siempre que yo marco esto aquí, utilizo la palabra ahí despejar. Tengo que dejar solo este tramo de aquí de la ecuación. Entonces tengo que realizar un movimiento. ¿Cuál es el movimiento? Tengo que trasladar esto que está aquí para dejar esto solo. Entonces el tiempo determinado, como está dividiendo, lo paso multiplicando y nos queda esto que está aquí, ¿ven? Número de ciclos. Para calcularlo tengo que realizar esta operación, frecuencia por tiempo determinado. Reemplazo los valores, en este caso 3 y 9 nos daría 27. Escribo al lado la unidad, hertz y segundo, y esa multiplicación de esas unidades nos da ciclos. Entonces, el número de ciclos, en este caso son 27 ciclos. Trabajemos la unidad, hertz por segundos. Sabemos de clases pasadas, videos pasados, que ciclos, hertz es ciclo partido por segundo, multiplico por segundo, simplifico esto que está aquí y el resultado, la unidad es ciclos. Entonces, ¿cuántos ciclos se efectuaron en un tiempo de 9 segundos? 27 ciclos. Entonces aquí ya tendríamos la respuesta de la letra B. Ahora viene la tercera pregunta. Calcular el tiempo determinado en 12 ciclos. Entonces nuevamente nosotros utilizamos esta expresión que está aquí. Marco ahí lo que quiero calcular. Lo marco, siempre a mí me gusta marcarlo ahí. Y tengo que despejar, ¿ven? Entonces ahora voy a mover el tiempo determinado, como está dividiendo, lo paso para el otro lado y lo multiplico con la frecuencia y nos queda algo como esto, ¿ven? En este sector. Nuevamente, como yo quiero calcular esto, siempre tiene que quedar solo, lo que yo quiero calcular tiene que quedar solo. Eso es importante tenerlo presente. Siempre tiene que quedar solo. En este caso está acompañado de la frecuencia y está multiplicando. Despejar y la frecuencia pasa dividiendo y llegamos a esta fórmula que está aquí, la expresión, reemplazamos los valores,
número de ciclo 12, la frecuencia es 3. Tenemos esta división ahí, ciclos partido por segundo. Calculamos los números, primero esta división, y nos da 4. Y ciclos partido por segundo, ciclos partido por hertz, nos da segundo. Eso fue resuelto anteriormente. Entonces, el tiempo determinado, el tiempo en completar esos 12 ciclos es de 4 segundos. Y aquí tenemos una serie de ejercicios en los cuales hemos utilizado el concepto de oscilación o ciclos, el, el tiempo que demora en completar un ciclo que recibe el nombre de periodo, y tenemos el concepto de frecuencia. Y además hicimos un paréntesis en este sector para explicar el concepto de amplitud. Ahora me despido y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.